Nos encontramos en el estudio con una mujer pintora. Le preguntaremos sobre su vida. ¿Cómo te llamas? Mi nombre completo es Magdalena Frida Kahlo y Calderón. Frida es un nombre de origen alemán que significa hermosa princesa. De origen germano. Mi apellido es Kahlo. Es un apellido de origen alemán y judío. ¿En qué lugar naciste? Nací en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Coyoacán es un barrio en el sur de la Ciudad de México, y es conocido por su vida cultural y su arquitectura histórica. Platícame del accidente que tuviste. El 17 de septiembre de 1925, cuando tenía 18 años, tuve un accidente de autobús que casi me cuesta la vida. El autobús en el que viajaba chocó con un tranvía, y yo fui lanzada por la ventana. Fue un accidente terrible. Sufrí muchas lesiones, pero lo que más dañó fue mi columna vertebral. Después del accidente, estuve en cama durante 3 años. ¿Cómo se llama la enfermedad que te dio? La enfermedad se llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad autoinmune que afecta la columna vertebral y las articulaciones. Poliomielitis. Esta enfermedad me causó mucho dolor y limitaciones físicas, pero aún así, seguí trabajando en mi arte y en mí misma. ¿En qué año empezaste a pintar? Empecé a pintar en 1926, un año después de mi accidente de autobús. Mi primera pintura se llamaba El autorretrato con traje de terciopelo, y fue una forma de expresar cómo me sentía después de mi accidente. Desde entonces, seguí pintando y expresando mis emociones y pensamientos en mi arte. ¿Cómo se llamaron tus padres y de dónde son? Mis padres se llamaban Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. Mi padre era un fotógrafo alemán y mi madre era una mujer mexicana. Ambos venían de familias adineradas y educadas. ¿En qué año te casaste y por qué? Me casé con el artista Diego Rivera en 1929. Me casé con él porque sentía que era mi alma gemela. Él era un artista muy respetable y exitoso, y sentí que juntos podríamos hacer cosas grandes. Platícame cuál fue tu primer autorretrato. Mi primer autorretrato se llamaba El autorretrato con traje de terciopelo. Era una pintura de mi cabeza, y se había pintado después de mi accidente de autobús. Creo que fue como un medio de expresar mi miedo, mi dolor y mi frustración. Háblame de tu autorretrato Las dos Fridas, ¿qué significa? Las dos Frides es una pintura que realicé en 1939. Es una de mis pinturas más famosas. Es una pintura que muestra mi dualidad como mujer y como artista. También muestra mi lucha contra la enfermedad, el dolor y la soledad. ¿Cómo era Diego Rivera como esposo? Diego era un hombre muy apasionado y intenso. Amaba con gran intensidad, pero también tenía un lado muy celoso y posesivo. Fue un esposo muy complicado. ¿Conociste a León Trotsky? Él era un líder comunista ruso, y yo lo admiraba mucho. Siempre me pareció una persona muy sabia y muy interesada en los problemas sociales y políticos de la época. ¿Tuviste que ver algo con él? Sí, yo y Trotsky tuvimos una aventura sentimental en la década de los 30. Era una persona muy apasionada e intensa, y me atraía mucho su gran carisma y su intelecto. ¿Qué opinas de la homosexualidad entre mujeres? Yo respeto la libertad sexual y la expresión, y por eso siempre respete a la comunidad LGTB. Creo que las personas deben tener el derecho de amar a quien quieran, sin importar su género o su sexualidad. De tus autorretratos, ¿cuál es el que te gusta más? Mi autorretrato favorito es La columna rota. En esa pintura, usé el color para expresar mi dolor y mi necesidad de sanar. ¿Cómo defines el arte? El arte es una forma de expresar lo que no podemos decir con palabras. Es una forma de explorar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y nuestra relación con el mundo.
El arte es una forma de comunicar nuestras experiencias y sentimientos con la sociedad. Bueno, gracias por la entrevista. ¿Qué les dices a las mujeres? Que puedan amarse todas ellas mismas, y que se puedan sentir orgullosas de lo que son,